empecemos los pruebas de pantalla, creo que vamos a ir presentándonos por respeto a los que ya están presentes. Buenas tardes a todos, es un gusto saludarlos. Mi nombre ya aparece en pantalla, eso sí, es Felipe Antonio Martínez Barahona, abogado y notario, directora de honor en de asesoría y formación multidisciplinaria MIC. También les aparecerá en pantalla respectiva el correo electrónico de asesoría y formación multidisciplinaria. A efecto de que ustedes, pues, alguna duda, algún comentario o alguna sugerencia que ustedes tuvieran en algún momento determinado, también pueden hacerla saber por medio de nuestro correo electrónico. Y de esa forma, pues, también puede tener contacto con ustedes de alguna forma más cercana. Asimismo, les compartimos el link respectivo. Si recuerdan, tenemos un link en la página de asesoría de formación multidisciplinaria de Facebook, en la cual aparece el chat de WhatsApp para que ustedes puedan comunicarse también con nosotros por algún inconveniente que ustedes tuvieran al recibir su diploma o al recibir el correo electrónico respectivo. Y sin más preámbulo, pues me gustaría presentar a la maestra. Ella es Adriana Beatriz Martínez Santillana, nuestra disertante el día de hoy. Ella, pues, estará compartiendo con ustedes en cuanto a delitos menos graves. Ella tiene amplia experiencia en esto, estuvo con nosotros en el Juzgado Primero de Paz de Mazatenango, Suchitepeques. Actualmente es jueza de paz de turno del Juzgado de Antigua Guatemala, Zacatepeques. Sin más preámbulo, maestra, le dejo el uso de la palabra respectiva para iniciar su conferencia. Muchas gracias, muy buena tarde. Buenas tardes, licenciado Felipe Martínez. Quiero agradecer a Asesoría y Formación Multidisciplinaria MIC por la invitación para poder compartir el día de hoy con cada uno de ustedes, y también muy agradecida con cada uno de los participantes que han aceptado esta invitación para compartir el día de hoy una breve charla en relación al tema de delitos menos graves y sus incidencias. Es importante que podamos conocer este procedimiento que, aunque ya no es tan nuevo, ha dado un poco de problemas en cuanto a su aplicación. Pues para iniciar, quiero darles una definición legal en cuanto a delitos menos graves, el cual ustedes pueden ver en pantalla. Aquí se establece que son delitos menos graves los que tienen fijada una pena máxima de prisión de hasta 5 años en relación al Código Penal y leyes penales especiales. Sin embargo, hay que tener muy presente la aclaración que se hace a continuación, que dice que siempre y cuando no tenga competencia especializada. Es decir, los juzgados de paz conocemos de delitos menos graves siempre y cuando no tengan ya designada competencia especializada. Un ejemplo de ello les podría decir narcoactividad, que aunque el delito de posesión para el consumo actualmente tiene una pena menor a 5 años, lo siguen conociendo los jueces de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, por ser jueces especializados. Voy a ser un poco breve en cuanto a las cuestiones de definiciones, porque quiero ser un poco más específica en cuanto a las incidencias. Bueno, el origen en cuanto al procedimiento especial de delitos menos graves radica en las debilidades del sistema de justicia en el área penal. Ello porque los juzgados de primera instancia penal se encontraban sobrecargados de casos, y por ello el Estado, pues, buscó medios alternos para poder, pues, descargar esa carga laboral, valga la redundancia, que tenían los juzgados de primera instancia penal, trasladándole esa competencia a los juzgados de paz penal. Pueden ver de que el origen está en el primer considerando, el decreto 7-2011 del Congreso de la República de Guatemala, y ahí hay algunas connotaciones que deberían ustedes tomar en consideración. El Estado, cuando creó delitos menos graves a través del organismo legislativo, lo hizo tomando en consideración de que es necesario realizar una implementación en el sistema de justicia, pero que no le significara costos al Estado. Por ello de que en lugar de crear más juzgados de primera instancia penal, trasladaron competencia a los juzgados de paz en relación a los delitos sancionados con pena de prisión hasta 5 años. Las ventajas y desventajas de la aplicación de delitos menos graves las tenemos actualmente, en cuanto a que las ventajas son que descongestiona los juzgados de primera instancia, como se dijo anteriormente. Los procesos no inician como regla general con
una aprehensión o detención preventiva, como realmente lo denomina la norma, y las partes procesales pueden resolver sus controversias en un tiempo menor. Estas son algunas de las ventajas que yo consideré relevantes. Y de las desventajas, pues que se ha aumentado, lógicamente, el trabajo de los juzgados de paz penal, y especialmente se ha aumentado los que tienen competencia mixta, especialmente los que trabajan en cabecera, que de por sí ya tenían una alta carga laboral. Actualmente, en cuanto a su aplicación, todavía existe confusión en cuanto al proceso penal general y el procedimiento especial de delitos menos graves, que tiene algunas características especiales que actualmente pues todavía se confunden con el proceso penal general. También considero importante entre las desventajas hacer ver la falta de previsiones en la normativa de algunas situaciones que más adelante les iré indicando, en que no las establecieron en el procedimiento, sin embargo yo considero que debieron haber sido importantes. Normativas aplicables para el procedimiento especial de delitos menos graves, pues estime pertinentes nombrarles estas porque considero que son las que más se utilizan: Convención Americana sobre Derechos Humanos, la normativa internacional, la normativa nacional, Constitución Política de la República de Guatemala, Código Penal, Código Procesal Penal, Ley del Organismo Judicial, Ley del Instituto de la Defensa Pública Penal, Ley Orgánica del Ministerio Público. Entonces se menciona de las leyes penales especiales, pero pues cada uno de ustedes podrá pues buscar cada una de las normativas especiales donde aparecen los delitos que pues tengan pena de prisión hasta 5 años y que no tengan ya fijada una competencia especializada. Delitos menos graves, según el artículo 465 ter, únicamente inicia con acusación fiscal o querella. Sin embargo, actualmente podemos ver que la mayoría de casos que se conocen en los juzgados de paz inician por flagrancia, por lo que es pertinente también tomar en consideración que delitos menos graves, aunque no está previsto en el artículo 465 ter, también inicia por casos de flagrancia, especialmente aquellos que se refieren a delitos culposos, especialmente aquellos de la seguridad de tránsito, lesiones culposas, homicidio culposo, son los que en su mayoría se conocen en flagrancia. Por lo que cuando existen los casos de flagrancia, se deben tomar en consideración los artículos específicos para conocer primera declaración, como lo son los artículos 6, 7 y 8, 12, 16 de la Constitución Política de la República de Cargos. Vamos a tomar como base el contenido del artículo 465 ter, ¿verdad? Presentada la acusación o querella, recordándonos que puede ser el Ministerio Público o puede ser la víctima a través de la querella al imputado y a su abogado defensor. Es notar en este caso de que en cuanto al abogado defensor, cuando se inicia su querella, todavía no se tiene conocimiento quién es el abogado defensor, por lo que se le da la facultad al sindicado para que proponga a su abogado defensor de confianza o que lo requiera por lo menos con determinado tiempo de anticipación al juzgado para que se le pueda designar un abogado defensor del Instituto de la Defensa Pública Penal. Eso es algo de lo que les hablaba anteriormente, que no se dejó definido en la norma. Únicamente dice que se citará al imputado y su defensor, pero no se hace ver qué pasa si el imputado no tiene la capacidad económica para poder contratar un abogado defensor particular. Sin embargo, actualmente, en respeto al derecho de defensa contenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, especialmente el artículo 8, sí se cumple con designarle abogado defensor de oficio cuando el imputado no tiene abogado defensor particular designado. El desarrollo de la audiencia de delitos menos graves, pues lo tenemos contenido en el numeral 2 del artículo 465 ter del Código Procesal Penal. Bastante sencillo el trámite de la audiencia, pero tiene algunas connotaciones que considero importantes que ustedes puedan saber. Bueno, advertencias preliminares, identificación de las partes y derechos del detenido, no me voy a detener ahí porque pues ustedes ya lo podrán saber porque son los mismos que se establecen para el procedimiento penal normal o como para cualquier otra audiencia. Aquí en la audiencia de conocimiento de cargos,
Primero se le concede la palabra a la parte acusadora, que puede ser el fiscal o la víctima quien ha presentado su querella, para que presenten los argumentos que estimen pertinentes y fundamenten la acusación o querella presentada. Posteriormente, se le da la oportunidad al acusado de que pueda declarar en relación a los hechos que se le están acusando. Y el defensor, pues, para que ejerza el control del requerimiento. La norma únicamente establece que se le da la palabra al acusado al defensor para que ejerza el control del requerimiento, pero recordémonos que el acusado tiene derecho a declarar en todo proceso e incluso en cualquier etapa de la audiencia. Continuando con el desarrollo de la audiencia, finalizando la intervención de las partes, el juez únicamente tiene dos opciones. O decide abrir a juicio penal o desestima la causa. El artículo 465 ter establece que se procede a abrir a juicio penal estableciendo los hechos concretos de la imputación. Más adelante les voy a ampliar un poco más cuáles son los demás requisitos que yo estimo pertinentes para cuando se decide abrir a juicio penal. En este momento me voy a circunscribir a la desestimación. La desestimación, según el artículo antes referido, procede cuando no se pueda proceder, valga la redundancia, cuando no constituya delito o cuando no se tenga la probabilidad de participación de la persona que ha sido acusada. ¿Cuáles son los aspectos a analizar al momento de emitir esta resolución? La Corte de Constitucionalidad, en el expediente 4726-2018, en sentencia de fecha 26 de septiembre del año 2019, específicamente página 19, ha determinado cuáles son los aspectos que se deben tomar en consideración. En primer lugar, determinar si el hecho que motivó la denuncia, en este caso la acusación, es constitutivo de delito, con respaldo en todos los elementos de investigación aportados por las partes. Establecer que no existen circunstancias eximentes de responsabilidad penal y que no existen obstáculos que puedan interferir con la persecución penal y establecer si concurren los presupuestos establecidos en el artículo 310 del Código Procesal Penal. Recordemos que el artículo 465 ter del Código Procesal Penal a un inicio nos refiere de que delitos menos graves se rige por las normas generales del proceso penal y las especiales establecidas en dicho artículo. Por lo que, tal como lo indica en este precedente de la Corte de Constitucionalidad, nos debemos también circunscribir al artículo, en este caso, referido a la desestimación, en este caso el artículo 310 del Código Procesal Penal. Y tal como se indicó anteriormente, establecer la probabilidad de participación del imputado en el hecho que se le está acusando. También les he puesto en la presentación, a mí no me gusta leer mucho las diapositivas, porque considero que es una falta de respeto para las personas que están escuchando, pero ustedes lo tienen a la vista y lo pueden leer. Ahí sí ya hay doctrina legal en cuanto a la postura de Corte de Constitucionalidad en cuanto a la desestimación. Es importante que se puedan tomar en consideración lo que a continuación les voy a indicar. La oposición a esta desestimación es conforme al artículo 310 del Código Procesal Penal. Actualmente, muchos de los litigantes, ya sea el Ministerio Público o el querellante, presentan recursos de reposición en contra de esta desestimación que se ordena en relación a delitos menos graves. Pero ya la Corte de Constitucionalidad ha sido puntual en indicar que el trámite a llevarse a cabo es el trámite de la oposición a la desestimación conforme a lo establecido en el artículo 310 del Código Procesal Penal, no la reposición. Reposición no es el recurso idóneo en este caso, es una oposición a la desestimación. Pero hay una variante en este caso, no se cita nueva audiencia a las partes, ya están dentro de una audiencia, están todas las partes presentes, por lo que a continuación se lleva a cabo la audiencia para conocer en relación a la oposición a la desestimación que se ha ordenado anteriormente. Si no hay ninguna oposición de las partes, pues la desestimación surte los efectos establecidos en el artículo 311 del Código Procesal Penal. Se ordena el archivo del expediente y mientras no varíen las circunstancias no se puede reactivar el mismo. El Ministerio Público, si es el acusador, pues deberá
realizar nueva investigación y presentar un nuevo requerimiento. También les considero importante presentarles esta doctrina legal de Corte de Constitucionalidad en cuanto a la presentación del recurso de reposición. Si bien es cierto, el recurso de reposición, como lo podemos establecer en el artículo 400 del Código Procesal Penal, se ha establecido para que se interponga únicamente en la audiencia oral. Sin embargo, Corte de Constitucionalidad considera que es factible también utilizar el recurso de reposición contra las decisiones adoptadas en audiencia, con la salvedad que les indiqué anteriormente en relación a la desestimación. Incidencias que yo he estimado importantes en audiencia de conocimiento de cargos. En primer lugar, las reprogramaciones de audiencia. Sucede en diversas audiencias señaladas para conocimiento de cargos que las partes solicitan reprogramación de audiencia, ya sea la parte acusadora o la parte defensora solicitan reprogramación de audiencias. Muchas veces son funcionales. Vamos a ver la situación en la que se está dando para poder calificar si se accede o no a la reprogramación de esa audiencia. Les puse en pantalla, dentro de las diapositivas, un expediente de la Corte de Constitucionalidad en relación a la reprogramación, pero puntualmente les podría decir, reprogramación se solicita porque el Ministerio Público o la parte acusadora considera que pueden realizar ellos extrajudicial algún tipo de conciliación con el sindicato, que es lo que realmente buscan las personas, ser resarcidas en los daños que les fueron ocasionados. Por lo que se establece en primer lugar cuáles son los motivos y se le concede audiencia a la parte que no ha solicitado la reprogramación, y si todos están de acuerdo y el motivo por el que lo están solicitando se considera viable, se reprograma la audiencia dentro de un plazo prudente. Esta situación no fue tampoco establecida dentro de la normativa que pasa, se reprograma la audiencia. Debemos cumplir con los 10 días que se establecen para fijar la audiencia de conocimiento de cargos a criterio personal, sí. Sin embargo, también tenemos que ver la agenda de los juzgados. Muchos de los juzgados que actualmente conocen en relación a delitos menos graves tienen alta carga de trabajo. Entonces, en algunos no se pueden cumplir los 10 días para la reprogramación, pero a la medida de lo posible se considera que es importante poder cumplir con esa normativa en cuanto a los 10 días para reprogramar la audiencia de conocimiento de cargos. Otra incidencia que considero importante es que, tomando en consideración que delitos menos graves constituyen todos los delitos menores con una pena de hasta 5 años, pues es factible la aplicación de medidas desjudicializadoras. Y en este sentido es un alto número de expedientes que se resuelven a través de medidas desjudicializadoras, especialmente criterio de oportunidad y suspensión de la persecución penal. La mayoría de expedientes se solventan a través de criterio de oportunidad. Ya les indiqué anteriormente cómo se lleva a cabo, según la ley, una audiencia de criterio de oportunidad. Sin embargo, tomando en consideración los casos que los hechos que se están exponiendo en la acusación o querella, en algunas ocasiones, antes de dar inicio a la audiencia de conocimiento de cargos como tal, se les pregunta a las partes si desean conversar o realizar alguna conciliación para ver la posibilidad de la aplicación de alguna medida desjudicializadora. Es como actualmente se trabaja en diversos órganos jurisdiccionales que conocen en relación a delitos menos graves y pues han tenido bastante aceptación por las partes procesales, quienes desean que se solvente la situación jurídica de la mejor manera posible, de forma legal, y que pues la parte agraviada también resulte resarcida de los daños que se indica que se le han ocasionado. En cuanto al procedimiento abreviado, han sido pocos los casos que se conocen a través de procedimiento abreviado, pero sí es factible aplicarlo, porque sí se encuentra dentro de los presupuestos establecidos en el artículo 464 del Código Procesal Penal. Actualmente yo, en lo personal, es decir, no he tenido ninguna solicitud en relación a aplicación de procedimiento abreviado, pero sí he tenido conocimiento de algunos colegas en la ciudad de Guatemala que sí han aplicado procedimiento abreviado en relación a delitos menos graves.
otra incidencia bastante importante para que puedan saber cada uno de ustedes es qué pasa con la incomparecencia del sindicado. La incomparecencia del sindicado, en este caso acusado, se deben de establecer algunas circunstancias. En primer lugar, si han sido legalmente notificados. Permítanme un segundo. Pues como les indicaba, pues en relación a la incomparecencia del sindicado o acusado, principalmente se debe verificar que el mismo haya sido legalmente notificado, porque ¿qué pasa en diversas circunstancias? El acusado no ha sido notificado conforme a la ley. Recuérdense que para las notificaciones se deben cumplir ciertos requisitos. Si no pueden localizar al sindicado en el lugar señalado, se puede preguntar con vecinos, con familiares. Entonces, en diversas circunstancias no se ha cumplido con esa notificación conforme a la ley. Por lo que lo primero que se debe hacer es verificar si el acusado se encuentra legalmente notificado en relación a la comparecencia a la audiencia que se ha indicado. Por lo que, si se verifica que se encuentra legalmente notificado, se procede a reprogramar la audiencia, concediéndosele plazo para que pueda justificar su comparecencia. ¿Qué pasa? En algunas circunstancias no les dieron permiso en el trabajo, se les arruinó el vehículo, se enfermaron, tuvieron alguna emergencia, por lo que en muchas ocasiones han podido justificar su incomparecencia al órgano jurisdiccional. A criterio muy personal, si no comparece a una segunda audiencia, se procede a ordenar la conducción conforme lo establece el artículo 255 del Código Procesal Penal. El Ministerio Público regularmente, desde la primera incomparecencia, solicita que se emita orden de aprehensión como tal, así la solicitan. Si no comparece, solicitan orden de aprehensión como tal. Sin embargo, pues yo considero de que hasta habiendo agotado las dos formas anteriores, se puede en primer lugar decretar la rebeldía del sindicado, con fundamento en lo establecido en el artículo 79 establecido de que sí existe una posibilidad de que el sindicado no quiera comparecer en forma voluntaria a la audiencia. Por lo que, habiéndose decretado la rebeldía, entonces ya se puede emitir la orden de detención preventiva. Licenciado Martínez, no sé si podrían verificar, hay algunas personas que dicen que no escuchan, entonces no sé si se escucha bien la disertación. Ahorita verifico, maestra, un segundito. Muchas gracias. Y si Hasta, pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva. claro, con gusto. Sí, maestra, realmente se le escucha bastante bien el audio, no hay ningún inconveniente con eso. Muchísimas gracias. Pues bueno, como les indicaba, pues a criterio personal, pues yo emito la orden de detención preventiva, habiéndose agotado las dos circunstancias anteriores, si no ha justificado en comparecencia y si no ha sido posible la conducción. Entonces ahí sí se gira la orden de detención a nivel nacional para que pueda ser localizado en cualquier parte de la República. Ahora sí vamos a retomar el punto sobre la apertura a juicio, tal como lo establece el artículo 465-T. Como les indiqué anteriormente, el artículo en referencia en el numeral 2, inciso B, numeral 1, indica que pues el juzgador puede abrir a juicio estableciendo los hechos concretos de la imputación. Es el único requisito que se establece para abrir a juicio. Sin embargo, el criterio muy personal considera que también se deben de cumplir las reglas generales que se establecen para la apertura de juicio en relación al proceso penal general, es decir, las establecidas en el artículo 342 del Código Procesal Penal. Para poderse indicar la designación del tribunal competente, que si bien es cierto es el mismo juzgado, pero a criterio muy personal se deben de cumplir con esas formalidades. Si se admitió la acusación o querella con alguna modificación, la designación concreta de los hechos por los cuales se está abriendo o no a juicio, y la calificación jurídica de los mismos y demás requisitos. Yo sí considero de que sí se deben cumplir esos requisitos, no únicamente indicar cuáles son los hechos concretos de la imputación. Algo bien importante que se los remarque con rojo ahí, y ustedes dirán qué tiene que ver el auto de procesamiento
en la apertura de juicio. Recordémonos que delitos menos graves inicia, según el artículo 465 ter, con acusación. Entonces, ¿cómo va a quedar la situación jurídica de la persona? Que si se abre a juicio, se establece la probabilidad de participación, se establece qué motivos suficientes para abrir a juicio. Debemos ligarlo a proceso. Se deben emitir medidas de coerción. Entonces, es necesario poder, pues, complementar con estos artículos después de haberse abierto a juicio, por lo que yo se los marqué con otro color para que ustedes lo tengan en consideración. Muchos litigantes pues no están de acuerdo con esto, porque como les digo, confunden el proceso penal general con el procedimiento especial de delitos menos graves, pero es importante que se pueda resolver la situación jurídica de una persona conforme a la ley, ¿verdad? Sin dejar a un lado los derechos que le asisten. ¿Por qué les digo esto? Porque el artículo 322 del Código Procesal Penal establece, como lo pueden ver ustedes, de que al ser ligada a una persona a proceso, se le conceden los derechos de poder recurrir, de poder presentar lo que estime pertinente en relación al proceso. Entonces, es por eso que es importante ligarlo al proceso. Entonces, de ahí en adelante ya se le pueden conceder los derechos para una persona sindicada. Si bien es cierto, tiene todos los derechos que como sindicado tiene, como derechos humanos, pero estos son derechos procesales, para que hagamos una diferenciación. Licenciado Martínez, ¿me hiciera favor con la siguiente diapositiva, por favor? En cuanto a medidas de coerción, tampoco esto se ha hecho mención en la normativa especial de delitos menos graves. Se los dejé en otro color porque para que ustedes lo puedan tener en consideración, que esta parte, pero forma parte esencial de delitos menos graves. Se debe resolver la situación jurídica del sindicado. Como les decía anteriormente, si fue en flagrancia, pues tomamos en consideración artículos 81 y 82 y ahí pues se establece que se liga a procesos, se le crean medidas de coerción. Pero cuando conocemos en relación a delitos menos graves derivados de acusación, también tenemos que decretar medidas de coerción. Aquí más o menos les demostré cómo en la práctica se hace. Se le concede a las partes oportunidad para que argumenten y demuestren la necesidad de medidas de coerción. Recordemos que para que se puedan decretar medidas de coerción distintas a la prisión preventiva, se han de comprobar que no existen peligros procesales, ¿verdad? No existe peligro de fuga, no existe peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad. Sin embargo, tenemos de tomar en consideración lo establecido en el artículo 261 del Código Procesal Penal. La prisión preventiva en delitos menos graves es excepcional. Siempre se deben de garantizar otras medidas. Las establecidas en el artículo 264 del Código Procesal Penal son idóneas para delitos menos graves. Les he de decir que desde el año 2017, que yo ya conozco el procedimiento especial de delitos menos graves, una sola vez he decretado prisión preventiva. Una. Todos los demás, con cualquiera de las medidas establecidas en el artículo 264 del Código Procesal Penal. Lo establece el artículo 261 del Código Procesal Penal y lo establecen también los acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, en donde se han ido implementando en forma progresiva delitos menos graves. El artículo 7/2011, que fue el primero donde se implementó delitos menos graves, algunos juzgados de paz de la República, y el 40/2017, donde se amplió la competencia a otros órganos jurisdiccionales. Pero siempre la Corte Suprema de Justicia reitera de que la prisión preventiva es la última ratio, es lo último que se debe aplicar. Si me hiciera favor, licenciada Martínez, la siguiente diapositiva. Otra, no es incidencia, ¿no? Que es algo importante que tomen en consideración, el ofrecimiento de prueba. Es diferente al proceso penal común, normal o como le quieran denominar. Porque en el proceso penal común, el ofrecimiento de prueba se hace en una audiencia diferente. Pero en delitos menos graves es en la misma audiencia. Y regularmente las partes procesales no van preparadas para la etapa de ofrecimiento de prueba, porque habiéndose ordenado la apertura de juicio de delitos menos graves, inmediatamente después hay que proceder a llevar a cabo el ofrecimiento de prueba.
Ustedes, como podrán saber en la práctica procesal del delito penal común, que las partes intercambian un listado de pruebas, le dan una al juez, otra a la otra parte, la califican, se oponen, etc. Sin embargo, en delitos menores graves nunca van preparados. Cuando se les da la palabra, están así como, ¿y ahora qué hago? O en muchas ocasiones el mismo Ministerio Público solicita y que se señale la audiencia para el ofrecimiento de prueba. Y no, delitos menos graves es en la misma audiencia. Tal como lo pueden ver ustedes en la diapositiva, se establece, si se abre el juicio, se concederá nuevamente la palabra de los intervinientes, a excepción de la defensa. Eso quiero que lo tomen bastante en consideración. Sigue estableciendo la norma para que en su orden ofrezcan prueba lícita, legal, pertinente e idónea a ser reproducida en el debate. Esto es lo que debe calificar el juez al momento de establecer si admite o no la prueba, si la prueba es lícita, legal, pertinente e idónea. Y como se indica, asegurando el contradictorio para el control de la imputación probatoria. Bueno, se les puse con rojo abajo para que pues, lo podamos pues, remarcar. En cuanto a las pruebas de la defensa, porque el artículo establece que la defensa no está obligada a ofrecer la prueba en esa audiencia. La defensa puede ofrecer su prueba en una audiencia posterior, si la defensa sí lo solicita, tal como lo establece ahí en la diapositiva que se indique, numeral 2, literal D, del 465 del Código Procesal Penal, se establece que las pruebas de la defensa, cuando así se pida, serán comunicadas al juzgado por lo menos 5 días antes del juicio, donde serán puestas a disposición del fiscal o querellante. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde va a ejercer entonces el Ministerio Público o querellante esa fiscalización de ese ofrecimiento de prueba? Eso no lo previó tampoco la norma, porque aquí en cuanto a la prueba de la parte acusadora sí se establece que se asegure el contradictorio de la otra parte, pero en cuanto a la prueba de la defensa no. Por lo que, ahora sí, licenciado Martínez, la siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al contradictorio de la prueba de la defensa, yo se los voy a aclarar un poco más adelante. Vamos a indicar que continúa después de que se ha hecho el ofrecimiento de la prueba. Pues bueno, pues el juez puede resolver si admite o si rechaza la prueba. Simplemente así lo establece el artículo 465T. Sin embargo, pues tenemos que integrar con los artículos 182 y 183 del Código Procesal Penal para poder decir qué prueba se admite y qué prueba no, ¿verdad? El artículo 183 se establece de que una prueba, un medio de prueba para ser admitivo debe referirse directo e indirectamente al objeto de la averiguación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Aparte de los requisitos que ya dijimos, debe de cumplir este requisito indispensable. Referirse directo o indirectamente al objeto de averiguación. Si no tiene ninguna relación con el hecho que se está acusando, pues tampoco se puede admitir, ¿verdad? Aparte de las restricciones también que establece el último párrafo del artículo 183, ¿verdad? Que sean obtenidos por un medio prohibido, a través de tortura y las que ustedes podrán ver en pantalla. No voy a ahondar más en eso porque la norma es clara en relación a eso. A pesar de que existe libertad probatoria, pues ya sabemos de que también existen ciertos límites a esa libertad probatoria. Pues finalizado el ofrecimiento de prueba, pues se señala la fecha y la hora para realizar el debate oral y público dentro de los 20 días siguientes a la audiencia en que se admite la prueba. Súper sencillo el trámite, ¿verdad? Hasta aquí pues terminó pues, la primera etapa de delitos menos graves. En cuanto al contradictorio de la prueba de la defensa, yo quise ponérselos en otro color porque tal como les dije, son de las incidencias que pues no se previeron. Las dejaron a un lado en los legisladores, es algo bien importante, que no podemos dejar a un lado los derechos pues de la víctima, los derechos de la parte acusadora, porque recordémonos que ahora la víctima pues, puede presentar su querella sin necesidad de intervención del Ministerio Público. Y si le vedamos el derecho a contradecir la prueba de la defensa, pues también le estamos vedando su derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Cómo se realiza en la práctica ese contradictorio? Pues aquí les traigo yo dos soluciones que hemos encontrado en la práctica. Si la agenda del juzgado lo permite, se puede señalar una audiencia previa a la fecha de debate. Recordémonos que la defensa tiene hasta 5 días antes del debate, ¿verdad? Para presentar la prueba.
Entonces, si el debate se señala 20 días después, entonces podríamos decir que se puede señalar en la fecha 16, 17 o 18, 19 incluso, una audiencia únicamente para ejercer el contradictorio en cuanto a la prueba de la defensa. Sin embargo, las agendas de los juzgados en la realidad no dan para realizar esa audiencia, ¿no? Pero pueda que algún juzgado tenga esa opción, pues podría darse. No está en la ley, pero sería una solución factible para no vulnerar los derechos de la víctima. ¿Cómo se conoce actualmente? Como cuestión previa antes de declararse abierto el debate. Ahí se inicia el debate como tal y como cuestión previa, pues se verifica si la defensa cumplió con presentar la prueba que dijo que iba a ofrecer y pues ahí se inicia el contradictorio. Se le da la palabra para que argumente la necesidad y pues posteriormente se le da la palabra a la otra parte para que pues pueda presentar los argumentos que estime pertinentes. Por favor, licenciada Martínez. Siguiente diapositiva. La audiencia de debate. La audiencia de debate, pues, está descrito cada uno de los pasos en el numeral tercero del artículo 465 ter. Es similar al debate que se lleva a cabo en un proceso penal normal. Se inicia con la identificación de la causa, advertencias preliminares, alegatos de apertura de los intervinientes, e iniciamos con reproducción de prueba en la misma forma en la que se realiza el debate para procedimiento penal normal. Pero si vemos, delitos menos graves indica de que se inicia con testigos y luego los peritos, ¿verdad? Pero sabemos de que al final es el juez que preside la audiencia quien puede variar el orden de recepción de la prueba conforme a la necesidad. Algo importante que debe tomar en consideración es que la prueba documental y material ingresa a través de testigos y peritos, ¿verdad? Eso es algo que debemos remarcar en cuanto a esto. Pues, después de haber finalizado la recepción de la prueba, de una vez se indica que se presentan los alegatos finales de los intervinientes. Pero a criterio muy personal, yo sí concedo el derecho de réplica. Se los coloqué con otro color porque no está dentro del artículo 465 ter. Sin embargo, a criterio personal es algo bastante importante porque en los alegatos finales, pues, las partes dan sus conclusiones. No lo denomina conclusiones, pero es lo que realmente dan, ¿verdad? Las conclusiones de por qué se debe resolver de determinada manera. Por lo que yo considero pertinente como parte del derecho de defensa, pues darle el derecho de réplica pues, al Ministerio Público y al defensor para que puedan refutar los argumentos de la otra parte, ¿verdad? Asimismo, tampoco se establece como tal dentro de la normativa, pero también lo estimo pertinente darle participación a la víctima por si quisiera declarar para finalizar la audiencia y pues igual al acusado, tal como se establece en el proceso penal normal. Yo lo considero bastante importante para poder pues darles ese derecho de como parte de la tutela judicial efectiva, que se puedan pronunciar ante el juez que está conociendo de la causa, que puedan presentar pues ante todos sus sentimientos, porque las cuestiones legales y formales las indican los abogados, pero eso es como una forma de reparar a la víctima, como una forma de que el sindicado pueda ejercer su defensa material, que se les dé intervención en esta parte final de la audiencia. Y pues bueno, finalizada la intervención de las partes, pues se da se cierra el debate, no lo coloqué aquí, pero sí se cierra el debate. Regularmente se toma unos instantes el juez o la juez que conoce el proceso para poder analizar en sí, organizar sus ideas y pues posteriormente se realiza el pronunciamiento relatado de la sentencia, es decir, solamente los motivos por los cuales se resuelve de determinada manera, ¿verdad? Y pues las partes importantes del por tanto de la sentencia, ¿verdad? Si se comprobaron los hechos, si se declara autor responsable o si se absuelve a la persona que ha sido acusada y demás declaraciones propias de la sentencia. La sentencia, señora Martínez, la siguiente diapositiva, si me hace favor. La sentencia pues debe reunir los mismos requisitos de la sentencia
penal del procedimiento común, ¿verdad? Ahí están todos los requisitos, siempre se pronuncian el nombre del pueblo de la República de Guatemala y los demás datos. No tiene ninguna diferencia la sentencia dictada en relación a delitos menos graves y la sentencia dictada en un procedimiento penal normal. Únicamente se los puse como referencia para que ustedes puedan pues, analizarlos, cada uno de ellos. No tengo mayor cosa que decir al respecto. Si lo molesto con la siguiente diapositiva, por favor. En esto sí quiero, pues, remarcarles un poco y darles mi postura, mi humilde opinión, y como dijeran algunos de mis docentes, yo no tengo la verdad absoluta, únicamente les doy mi criterio, mi postura en cuanto a esto. La impugnación de esa sentencia. El artículo 466 del Código Procesal Penal establece que procede al recurso de apelación como tal. Sin embargo, como ustedes, los curiosos del derecho y para los profesionales que nos están viendo, pues podrán saber, el artículo 465T ha sido creado en forma posterior al artículo 466. Muy personal considero de que no le es aplicable el artículo 466 a la impugnación de la sentencia emitida en relación al procedimiento de delitos menos graves. ¿Por qué? Porque yo considero que esta sentencia se equipara a una sentencia emitida por un tribunal de sentencia. Ustedes lo pudieron ver anteriormente. Los pasos a seguir son similares a los que llevan a cabo en un debate en un tribunal de sentencia penal, ¿verdad? Entonces, yo considero que el recurso idóneo es el recurso de apelación especial, conforme al contenido del artículo 415 del Código Procesal Penal. Sin embargo, la norma no dejó establecida cuál es el medio de impugnación y las salas de apelaciones no se han puesto de acuerdo en cuál de los dos recursos pues se debe interponer. ¿Por qué es importante? Porque recuérdense que cada uno tiene diferente temporalidad, tiene diferente trámite, entonces es por eso que es importante que pues se cree una nueva normativa, que se amplíe o que se aclare estas circunstancias ya con una normativa como tal. ¿Por qué? Porque si algún defensor coincide con mi postura de que es el recurso de apelación especial y él espera que en los 10 días le vayan a recibir su recurso de apelación especial, pero la sala de apelaciones, que es de la idea de que debe de interponerse recursos de apelación, y el abogado lo interpone en el día 6-7, le van a decir que es extemporáneo. Entonces, la verdad es que ese vacío legal sí ha dado bastantes problemas. Pero como les digo, a criterio muy personal, el artículo 466 es perfectamente aplicable en el procedimiento abreviado. En este sí. ¿Por qué? Porque el procedimiento abreviado sí fue creado junto con el artículo 466. Entonces, es de que se tome en consideración esas circunstancias. ¿Qué les recomiendo yo? Pues que primero averigüen cuál es la postura de la sala antes de poder pues decidir cuál de los dos recursos van a interponerse. Porque, pues, como les digo, que no ha habido todavía unificación en cuanto a ese criterio. Si me hace favor, la siguiente diapositiva. También, en relación al famoso artículo 466 del Código Procesal Penal, yo ya he tenido en un par de audiencias, pues, esa impugnación en cuanto a la audiencia de reparación digna, porque como ustedes podrán leer, el artículo 466 del Código Procesal Penal establece que no se conocerán las cuestiones civiles, ¿verdad? Sin embargo, como les indiqué anteriormente, yo no comparto esa postura, por lo que a mi punto de vista sí se debe llevar a cabo audiencia de reparación digna, un procedimiento especial en relación a delitos menos graves, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 124 del Código Procesal Penal. La víctima tiene derecho a una reparación y debe de cumplirse como tal, como en el procedimiento común, por lo que la audiencia debe llevarse a cabo dentro del tercer día y con todas las formalidades establecidas en dicho artículo. Pero como les digo, pues lo malo es ese vacío legal, que es cierto, y pues lo dejan a aplicación de los juzgadores. Pero, pues, como les digo, yo trato de ser bastante garantista, pues, en relación a derechos humanos, en relación a derechos de la víctima, a derechos del detenido, pues, a criterio muy personal, pues, sí debe llevarse a cabo la audiencia de reparación digna en relación a delitos menos graves. Pues, es todo
por mi parte, espero pues haberles solventado algunas de sus dudas. Sin embargo, si tienen alguna duda o algo que me quisieran preguntar, pues estoy a espera de sus preguntas para que se las puedan trasladar a los organizadores, que me las puedan realizar a mi persona. Ha sido un gusto para mí haber podido compartir con ustedes desde Antigua Guatemala y pues espero les haya servido de algo la información. Le voy a compartir las diapositivas a los organizadores por si alguno de ustedes desea tenerlas. Muchas gracias. Maestra, si nos hiciera favor, yo creo que sería importante de una vez señalar las cuestiones de las dudas y les dejamos el espacio a los participantes para que puedan hacerlo. Creo que Yerlin de Jesús Argueta Solís levantó la mano, no sé si ella tenga alguna pregunta. Muy buena tarde a todos. Licenciada, muchas gracias por la conferencia. Muy interesante, ¿verdad? Yo tengo unas dos dudas. Por ejemplo, el Ministerio Público no va preparado con las pruebas al momento de que el juez o la jueza, pues, abra juicio en ese momento, ¿verdad? Como bien lo dijo, ¿verdad? Que la defensa después puede presentar sus pruebas, pero si el Ministerio Público no va preparado con las pruebas, ¿qué es lo que procede? Esa es una. Y la segunda, por ejemplo... Deme las preguntas una por una y se las voy contestando. Okay. ¿Sí? Gracias. Bueno, ¿qué le digo? Como lo único que tienen que hacer ellos es venir y presentar cuáles son las pruebas que ellos van a requerir que se diligencien en el momento del debate. Recordémonos que ellos ya tienen un escrito de acusación. ¿Y qué es lo que hacen en la actualidad? Pues verificar las pruebas que ellos ya ofrecieron a su escrito de acusación y son esas las que ofrecen, ¿verdad? Simplemente, pues, ya no le trasladan el listado. Miren, el listado no es una cuestión legal, no es obligatorio tampoco. Se hace por práctica, pero no es que sea obligatorio. Entonces lo hacen de viva voz y ahí ejerce el contradictorio la otra parte. Ok, muchísimas gracias. Y la otra, ¿qué recurso puede interponerse ante el juez o la jueza que deniegue un medio de prueba? Esa sería mi otra pregunta y muchas gracias. Bueno, ¿qué les digo? En la práctica, pues, el recurso de reposición, tal como les indiqué en la intervención, es el recurso idóneo a interponerse en la tramitación de la audiencia. Pues es únicamente cuando no es admitido para su diligenciamiento en el debate. Pero ¿qué pasa? Dejan sentada su formal protesta y pues pueden hacerlo ver en una futura impugnación en segunda instancia. Muchas gracias, maestra. No sé si alguien más tenga alguna duda o pregunta que desee realizar. Licenciado Carlos Valentín. Bueno, hay algunas en el chat, no sé si usted las va a leer, licenciado Martínez. Veo que alguien preguntó en el chat. Claro, si gusta puede leer esa, licenciada, si usted la tiene a la vista. Es que la vi que alguien preguntó en el chat, pero... A ver, si gusta, pero mientras damos la palabra a Carlos Valentín. Muy bien. Buenas noches. Muy buenas tardes. Ya casi buenas tardes, noches. Fíjese, licenciada, que yo quería hacer un comentario. Dígame. Usted manifestó que se aplicaba el procedimiento abreviado. Pero para mí, pienso que no es procedente aplicar ese procedimiento porque recordemos que estamos hablando de un procedimiento específico, ¿verdad? El procedimiento de delitos menos graves. Y aplicar otro procedimiento específico sobre otro, pienso que se violaría ahí el principio de legalidad, ¿verdad? Porque te voy a aclarar, si bien es cierto, te voy a aclarar cuando termine su pregunta. Termine. Vale. Porque recordemos que únicamente se pueden aplicar las normas generales del proceso, ¿verdad? Eso es lo que establece el 465 ter. Pero no indica de que se pueda aplicar otro procedimiento específico sobre un procedimiento específico. Entonces, tal vez para que me hiciera favor de ampliar un poquito en relación a eso,
por qué motivo, con qué fundamento indicó usted que sus colegas aplicaban ese procedimiento. Ya, Por gracias. favor. Bueno, como le decía, yo no he tenido en particular alguna solicitud en cuanto a aplicación de procedimiento abreviado. Pero ¿qué pasa? No es que se aplique un procedimiento especial sobre otro procedimiento especial. Yo por eso les hice las salvedades, se les coloqué que tiene un fundamento distinto. ¿Por qué? Porque no le van a solicitar a un juez, solicita aplicación de procedimiento abreviado a través del procedimiento especial de delitos menos graves. No. Únicamente es porque el juez de paz ahora ya tiene competencia para conocer delitos hasta 5 años de prisión. Entonces ya no le solicitan, ya no le presentan acusación en procedimiento especial para delitos menos graves, sino que le presentan acusación a través de la vía del procedimiento abreviado, conforme al artículo 464 del Código Procesal Penal. No es que se mezclen los dos, pero como les decía, el gran error que cometieron los legisladores fue dejar esa apertura y no dejar con claridad definido las cuestiones de delitos menos graves, las cuestiones de competencias, porque pues no sé si quien me preguntó ya sea abogado, litigante, o del Ministerio Público, pero ¿qué pasa si usted viene y presenta su acusación a través de la vía del procedimiento abreviado en un juez de primera instancia, pero el delito es menor a 5 años, el juez de primera instancia penal no se lo va a recibir? Declina su competencia y lo envía al juez de paz, ¿verdad? Es por eso, pero lo malo, como les digo, es la falta de legislación, es el vacío legal. Con mis colegas, como yo lo he sabido que lo trabajan, es así como les estoy indicando. Comparto yo también ese criterio porque no es que se mezclen los procesos, sino que es la competencia que ahora tiene el juez de paz para conocer de delitos hasta 5 años de prisión. Gracias, maestra. Gracias, muy amable. En dado caso, nos sacará nuevamente el programa, claro, para que podamos continuar con las preguntas y respuestas. Si nos saca el programa nuevamente, por favor, volvemos a ingresar con el mismo link y contraseña compartido. Existe otra pregunta. ¿El sindicado en qué momento puede allanarse en medio de una audiencia? Perdón, licenciado, no lo escuché. Indica la pregunta por acá, maestra, ¿el sindicado en qué momento puede allanarse en medio de una audiencia? Bueno, recordémonos que el allanamiento no es una institución en materia procesal penal. El allanamiento es una institución en materia procesal civil, por lo que el sindicado como tal tiene derecho a declarar en cualquier etapa de la audiencia. Solicita la palabra, pues el juez le concede la palabra y pues él puede manifestarse en cualquier momento, pero allanamiento como tal no es procedente, porque incluso aunque él dijera que acepta los hechos, que sí es cierto, pues únicamente se toma nota, porque el juez va a resolver conforme a las pruebas que se le presenten, aunque así admita los hechos, aunque así diga yo fui, pero se debe de tomar únicamente como parte de su derecho a pronunciarse, como su defensa material, si lo quieren tomar así, pero no hay un allanamiento como tal. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿la audiencia de conocimiento de cargos y la primera declaración se da en fechas distintas? Depende. Lo que yo le indicaba es ese vacío legal que existe. Por ejemplo, en flagrancia hay una primera declaración y como les indiqué, se reúnen los mismos requisitos del artículo 81 y 82, ¿verdad? Ministerio Público intima los hechos, el sindicado declara, puede ser interrogado, defensor presenta sus argumentos, pues decide si liga o no proceso, ¿verdad? Conforme al hecho de defensa, se pronuncia, el abogado regularmente pide que se decrete falta de mérito. Esta es una cuestión de que también puede darse. Falta de mérito también puede darse en primera declaración, porque nos vamos a las reglas generales del proceso penal cuando hay flagrancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Verdad? Declara, se liga proceso, se decretan medidas de coerción y se le da un plazo de investigación al Ministerio Público como el proceso penal normal, ¿verdad?
y se señala audiencia para que presenten acto conclusivo. Pero esta audiencia para presentación de acto conclusivo se denomina audiencia de conocimiento de cargos. También se señala la fecha del Ministerio Público para presentar pues, el acto conclusivo como tal y la audiencia para llevar a cabo el conocimiento de cargos, ¿verdad? Entonces, aquí, si es de flagrancia, son dos audiencias. La audiencia, la primera aclaración, donde se le resuelve situación jurídica, y la audiencia de conocimiento de cargos. Pero cuando inicia por acusación, entonces ahí hacemos como una integración de las dos, ¿verdad? Porque es la audiencia de conocimiento de cargos, ¿verdad? Y ahí, pues, puede llevarse a cabo la primera declaración. Por eso que cuando yo les marqué con otro color, de que se emitía auto de procesamiento, se liga proceso, se le decretan medidas de coerción, es porque a criterio personal y pues con la salvedad que deja la norma, que se pueden utilizar normas generales, pues se hace una integración de las dos audiencias cuando se inicia con acusación el procedimiento especial para delitos menos graves. Gracias, maestra. Otra de las preguntas es, ¿en qué etapa del desarrollo de la audiencia se puede pedir una medida desjudicializadora? Pues en cualquier etapa de la audiencia, ¿verdad? Incluso en el debate, antes de darse por abierto el debate, se puede solicitar la aplicación de medidas desjudicializadoras. Se rige también por la norma general del proceso penal normal, ¿verdad? Entonces, criterio de oportunidad, como ustedes ven, bien lo pueden establecer, se puede solicitar hasta antes de que se declare abierto el debate. Como normalmente se hace, incluso antes de iniciar la audiencia de conocimiento de cargos, pero yo he tenido muchas oportunidades que ya se ha declarado abierto el juicio, ya vamos a esa audiencia, el Ministerio Público viene y solicita la aplicación de medidas judicializadoras. Incluso cuando hay una audiencia de conocimiento de cargos señaladas, el Ministerio Público dice, deseo pues modificar mi solicitud al órgano jurisdiccional y ya no quiero que se conozca el escrito de acusación, sino quiero que se conozca por una medida desjudicializadora. Entonces, pues esos son los momentos procesales para poder solicitarlo. Claro, gracias, maestra. Otra de las preguntas que tenemos acá es, ¿el expediente de delitos menos graves se lleva en duplicado? Bueno, no existe normativa como tal para poder... Pues bueno, en respuesta al duplicado, pues no existe obligación de llevar el expediente en duplicado en relación a delitos menos graves. Sí se lleva a cabo por certeza del órgano jurisdiccional, si quiere tener una copia, pues extra, pero no en todos los órganos jurisdiccionales se realiza como tal. Pero sí, a criterio muy personal es bastante importante para, pues, tener una copia extra por cualquier situación que le pudiera suceder al expediente original. Claro, muchas gracias, maestra. No nos queda más que agradecerle por su tiempo, agradecerle todo el conocimiento que nos ha impartido el día de hoy y gracias a todos ustedes también por participar, por confiar en nosotros. No sé si tengan alguna pregunta todavía antes de finalizar. Licenciado Felipe. Sí, dígame. ¿Sí? Licenciado Felipe, tengo una pregunta para la maestra Adriana. Adelante. Maestra Adriana, yo quisiera preguntarle a usted con respecto, ¿cuál es su criterio y su experiencia como juzgadora de paz? ¿Cuál es su criterio a la implementación a los procedimientos para delitos menos graves? Con respecto, sí entiendo que estos procedimientos pues vienen a descongestionar la carga de primera instancia penal, ¿verdad? Porque estamos hablando de los delitos de 5 años para abajo. ¿Cuál ha sido su experiencia y adaptación como juzgadora en juzgados de paz? Bueno, mi postura muy personal en cuanto a delitos menos graves, licenciada, en este sentido ha sido de que implementaron delitos menos graves legalmente, hicieron acuerdos interinstitucionales, pero no hicieron estudios de campo. Entonces, en su aplicación a un inicio sí da un poco de problemas. Cuando estuve en el juzgado primero de paz de Mazatenango, sí fue un poco difícil esa organización porque el Ministerio Público no tenía capacidad en cuanto a suficiente personal para poder realizar
las actividades ya directamente en los juzgados de paz, porque estaban organizados para poder acudir a los juzgados de primera instancia, pero no tenían el personal para los juzgados de paz va a trabajar este equipo, no lo tenían. No se previó tampoco situación de carceletas específicas para paz. Defensores públicos en Mazatenango, cuando inició delitos menos graves, eran 5 y tenían que acudir al tribunal de sentencia, tenían que acudir al personal de instancia penal, de homicidio, etcétera. Entonces, al juzgado de paz nos dejaban a un lado y fue bastante difícil esa implementación. Cuando hay voluntad, se puede. Yo les sé decir de que, pues, con la otra juez de paz que estábamos, supimos organizarnos, aprendimos a coordinar con Ministerio Público, Defensa Pública, entiéndase como coordinación laboral, ¿verdad? No es de resolver a favor ni en contra de nadie, pero sí es que quiere un poquito más de dedicación para los juzgadores para poder pues, hacer que funcione la implementación de delitos menos graves. Porque, pues, ustedes que están en Mazatenango se podrán dar cuenta cuánto tiempo pasaba un detenido en el centro de detención preventiva para recibir primera declaración antes de la implementación de delitos menos graves. Y no es que el juzgado de primera instancia no lo quisiera hacer, ellos ya tenían una gran carga de trabajo, porque recuérdense que ellos conocen en relación a todos los municipios, ¿verdad? Entonces Mazatenango ya solo conocía su jurisdicción municipal. Entonces, pues las personas, imagínense un delito culposo, unas lesiones culposas o cualquier situación, se podía resolver dentro de las 24 horas en el juzgado de paz. Entonces, sí, yo sí veo que la finalidad es muy buena. Lo malo es, como les dije a un inicio de la conferencia, es que solo previeron de que no tenga que tenga el menor costo posible, ¿verdad? Porque si lo que hubieran querido era mejorar el sistema de justicia, hubieran creado más juzgados de instancia penal. Hubieran contratado más personal del Ministerio Público, más personal de Defensa Pública y cualquier otro que fuera ser involucrado. Pero no lo previeron, únicamente dijeron, traslademos la competencia a paz y que ellos pues se la arreglen en el camino, así lo entiendo, pues al final sí funciona, sí es aplicable, pero sí lleva bastante dedicación por parte de los juzgadores para que podamos coordinar ese trabajo. No sé, licenciada, si desea alguna otra clase. Gracias, muy amable, licenciada, porque sí me gusta saber la opinión de usted como experta, ¿verdad?, en la aplicación de este nuevo procedimiento. Mucho gusto saludarle, buena tarde. Gracias, licenciada, qué gusto verla. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta que desee realizar, si no continuamos con las que están en el chat, maestra. Tenga pena. Bien. En el caso de denegar un recurso de apelación, ¿qué procede si en el caso del recurso de queja, quien conoce el mismo también? Son dos preguntas en una, según entiendo. En el caso de denegar un recurso de apelación, ¿qué procede? Sí, bueno, en ese caso, pues, en los juicios de faltas, voy a retrocederme un poco, en los juicios de faltas conoce el juez de primera instancia las apelaciones, sin embargo, en relación a delitos menos graves, conocen las salas jurisdiccionales en relación a las apelaciones, por lo que si existe algún recurso que se desee interponer en contra del no otorgamiento del recurso de apelación, es la sala de apelaciones jurisdiccional quien debe de conocer en relación a ello, ya sea del otorgamiento del recurso de apelación o del no otorgamiento del mismo, es la sala de apelaciones jurisdiccional. La siguiente pregunta es si en caso del recurso de queja, ¿quién conoce el mismo? Pero es que es la sala de apelaciones jurisdiccional. Es la que conoce, no conoce el juzgado de primera instancia, porque me imagino que tal vez de esa duda querían salir, ¿verdad? Que si existe en determinado momento algún recurso de queja contra la no admisión de la interposición de un recurso de apelación, es la sala jurisdiccional quien tiene que conocer en relación a esa queja por la no admisión. Acá tenemos otra pregunta, maestra, gracias, de Gabriela Bonifacia. Cuando la audiencia es por flagrancia, se lleva a cabo audiencia de primera declaración y posteriormente audiencia de conocimiento de cargos. Y si en esta misma se lleva a cabo el ofrecimiento de prueba. No, tal vez no comprendo la pregunta. Me imagino que tal vez lo que quiso dar a entender es que si inició como procedimiento común,
si lo continuamos como procedimiento común. Me imagino que algo así va la pregunta del compañero. No, inicia como procedimiento común para la declaración porque dejaron ese vacío legal, pero a partir de la audiencia de conocimiento de cargos ya iniciamos conforme al artículo 465 ter, con las normas especiales. No vamos a decir que porque empezó por flagrancia, empezamos con normas generales, vamos a seguir con normas generales y va a haber otra audiencia para ofrecimiento de pruebas. No, ¿verdad? A partir de la audiencia de conocimiento de cargos de en adelante, pues retomamos normal con las salvedades que les hice ver en la disertación. Gracias, maestra. También Cristian Villar nos pregunta, en cuestión de hechos de tránsito y la situación de las cuantías, ¿cuándo cambia de paz a instancia? Según la pregunta que él realiza por acá. ¿Cuándo cambia de paz a instancia? Bueno, le podría mencionar el ejemplo del homicidio culposo, ¿verdad? Porque recordémonos que el homicidio culposo, cuando existe otra persona lesionada, ¿verdad? Entonces, ya sobrepasa los 5 años de prisión. Entonces, ahí ya no es competencia de paz. Ahí ya se traslada a competencia del juzgado de primera instancia. Gracias, maestra. Y es que me imagino que él acá, al mencionar cuantías, tal vez pensó que estábamos hablando de situaciones de delitos no graves, hablábamos en cuestiones de materia civil directamente, porque yo recuerde cuantías en materia penal. Sí, por eso es que yo ubiqué más las cuantías en cuanto a cantidad de pena, porque recuérdense que en penal no tenemos cuantía monetaria, no, que es por la cuestión de, bueno, a menos que estuviera hablando del hurto o algo así, pero hurto no tiene que ver con delitos menos graves. Pero pues espero haberle solventado su duda en relación al homicidio culposo, porque el homicidio culposo sí conoce paz, cuando es homicidio culposo como tal, pero si hay otra persona lesionada, entonces ya es competencia de primera instancia penal. Muchas gracias, maestra. No sé si alguien tiene alguna otra duda, consulta que desee agotar en estos momentos. Tiene activado su audio, gracias. Acá. Hay una pregunta en el chat, creo. Sí. Cuando el proceso inicia con acusación o querella en la audiencia de conocimientos de cargos, se lleva acá a cabo, me imagino, la imputación y el ofrecimiento de prueba. Imputación como tal no está denominada dentro de delitos menos graves cuando inicia con acusación o querella. Recordémonos que aquí ya es una acusación, ¿verdad? Son hechos acusados, no estamos imputando. Imputamos en primera declaración cuando inicia por flagrancia, ¿verdad? Aquí ya es una acusación como tal, ya hechos concretos forman parte de la acusación. Y pues, como se dijo en la intervención, pues ya será el fiscal o el creyente quien viene y presenta los argumentos en relación a esa acusación. Es lo que como que hace las veces de una imputación, porque ahí ya le están haciendo saber los hechos a la persona que está siendo acusada por los cuales se acusa. Entonces, esta acusación hace las veces de la imputación. Gracias, maestra. Acá me establecen, es decir, que si la sala de apelaciones deniega el recurso de apelación, quizá el amparo. Yo creo que el amparo lo tenemos más que claro, que tiene lugar en cualquier etapa, en cualquier proceso, en cualquier momento, siempre y cuando también debe saber plantearse el amparo, porque también recordemos que como abogados tenemos repercusiones al no saber el planteamiento del amparo. Entonces, considero que sí. Pues yo pienso de que tal vez no le ha quedado claro de que se puede interponer incluso casación en contra de la sentencia de segunda instancia, porque recuerde que para acudir al amparo tenemos que agotar definitividad también. Entonces, tal vez eso habría que aclararles, pues, sí se rigen las normas generales, ¿verdad? Vienen, presentan recurso de apelación, sala de apelaciones, declara sin lugar. Recuérdense que no es denegatoria aquí de la apelación, declara sin lugar la apelación, pueden acudir a casación y pues posteriormente pueden acudir al amparo. Gracias, maestra. ¿Alguien más tiene alguna duda antes de dar por finalizada nuestra sesión el día de hoy? Creo que no, maestra. Todos tienen ya claro el trámite de delitos menos graves.
Agradecemos nuevamente la participación suya, maestra. Esperamos verla el día de mañana para quienes ya están confirmados que les toca el día de mañana la conferencia. Agradecemos a cada uno de ustedes como participantes también haber confiado en nosotros. Estarán llegando sus diplomas conforme vamos teniendo un poquito de acceso al tiempo también y que el sistema nos lo permita, porque a veces los correos se nos congestionan y eso nos ha dificultado un poco, pero igual, como les mencionaba, tenemos un grupo de chat. Si tienen algún inconveniente con su diploma o algo, pueden comunicarse con nosotros. Nosotros en privado les hablamos y les compartimos, les solucionamos el problema que ustedes presenten. Agradeciendo nuevamente, deseándoles bendiciones, buen descanso, cuídense mucho y eso es todo por parte de Asesoría de Formación Multidisciplinaria. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias a cada uno de los que participó en la conferencia y pues nos esperamos el día de mañana los que están confirmados. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.